Hola, bienvenidos a una nueva edición de Etius Analiza, donde junto a expertas y expertos observamos y dialogamos sobre comunicación y cultura. Mi nombre es Raquel y me acompaña mi compañera Andrea. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Hola, muy bien también, gracias. Les platicamos que el día de hoy pensamos este espacio para conocer y aprender lo que hay detrás de las marchas del 8 de marzo en Guadalajara y vamos a hablar sobre cómo se organiza, cuáles son los procesos comunicativos y la participación de los medios y los periodistas para la cobertura de la marcha. Disclaimer, este episodio busca profundizar en las implicaciones de la organización de la marcha, entonces les invitamos a escuchar episodios pasados para tener un piso común. Así es. ¿Qué te parece si presentamos a nuestras invitadas? Nos encontramos con la doctora Carmen Díaz. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Emocionada con la invitación. Muchas gracias por venir. venir. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el CIESAS Occidente y maestra en Ciencias Políticas por la Universidad de Montreal. Es profesora en el Departamento de Formación Humana del ITESO. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras y es nivel 1. Colabora en la Maestría de Derechos Humanos y Paz. Sus líneas de investigación giran en torno al feminismo interseccional y los movimientos sociales en América Latina. Entre sus publicaciones recientes están, en colectivo, Estas feministas sí me representan, Expresión, diversidad y conflictos en la reconfiguración del movimiento feminista en Guadalajara. Coautoría, la Escuela Internacional de Organización Feminista Berta Cáceres, Transgredir fronteras con la educación popular digital. Coautoría, Luchas feministas en Guadalajara, Apuestas y tensiones, Revista de Estudios de Género, La Ventana. Coautoría, Encontrar las grietas, Medios de comunicación y movilizaciones feministas en Guadalajara durante 2020, Informe Etius. Y traducción intercultural en la construcción de solidaridad transnacional, la Marcha Mundial de las Mujeres. Perspectivas, Revista de Ciencias Sociales. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y por acá también nos acompaña Mariana Mora. ¿Cómo estás tú? Hola, bien, ¿y tú? Ay, pues yo bien. Gracias también por aceptar nuestra invitación. Ella es periodista multimedia, cubre historias de salud, género, violencia, despojo y sus intersecciones. Ha colaborado con medios independientes como Sonadox, Ojalá, Volcánicas y Revista Anfibia. Actualmente tiene un proyecto de comunicación sobre políticas de drogas llamado El After. Y de nuevo, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Actualmente en el Observatorio Etius estamos dándole seguimiento a una investigación que se enfoca en analizar la conversación pública alrededor de movilizaciones feministas. El año pasado se analizó sobre la marcha del 28 de septiembre, sobre el Día de Acción Global por un aborto libre, seguro y accesible. Y actualmente estamos dándole seguimiento con lo que va a suceder el 8 de marzo aquí en Guadalajara. Y pues una de nuestras aristas en esta investigación es seguir la conversación en las redes sociodigitales. Y comenzamos a observar pues que empezaba a surgir en redes en febrero y nos dimos cuenta de que algo que empieza muy temprano y que también es muy esperado es que se convoque a la marcha, ¿no? Desde diferentes organizaciones. E identificamos la red Yo Voy 8M, que actualmente es la red que más conglomera contingentes y colectivos para marchar, ¿no? Y bueno, justo una conversación que surgió entre nosotras es que, parece obvio que detrás de la organización de la marcha, pues hay muchísima gente, ¿no? Y mucho tiempo y se cubren muchos aspectos distintos, pero en realidad es como una de estas cosas que están bastante invisibilizadas. O sea, realmente no es muy conocido, ¿no? Cómo se organizan. Entonces, esta pregunta es para las dos, pero sabemos que tú, Carmen, no sé si desde la primera, pero desde muy al principio de las marchas en Guadalajara, has sido parte de la organización y nos interesan varias cosas. En principio, ¿cómo es la comunicación para convocar la asamblea? Luego, ¿cómo es la comunicación ya durante la asamblea? O sea, como entre colectivos y las personas involucradas, ¿cómo es que se organizan? Sobre todo, ¿qué medios utilizan? Y, por ejemplo, cómo se organizan los temas de qué contingentes marchan primero, qué contingentes marchan después. Y ya durante la marcha, cómo es la comunicación entre contingentes y, por ejemplo, cuerpos de seguridad y así, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho
y creo que sucede mucho en las marchas, que por ejemplo cuando se pierde un niño, de repente todos estamos de cuclillas y ahí parece que hay como neta así gente con walkie-talkies platicando qué onda. Entonces como si nos pueden platicar un poco lo que saben, sus experiencias, pues nos interesaría mucho saber. Bueno, pues muchas gracias. Me da risa un poco que digas que es mucha gente y sí es muchísimo tiempo, pero en realidad quienes están generalmente en la asamblea son entre 35 o 50 personas. En realidad para una marcha de 35,000 personas, 60,000 personas es muy poquita gente y de hecho pues por eso el interés en convocar a que se sumen más compañeras a la organización de la marcha, porque como bien dices, pues no es algo que sucede en espontáneo, ¿no? Hay todo un trabajo que sostiene el que cada año podamos marchar, que tengamos como una convocatoria, que tengamos una ruta, que tengamos algunos consejos de seguridad, que tengamos como algunas estrategias para cuidarnos a todas, a todos durante la marcha. Y en realidad pues depende muchas veces de poquitas personas y eso es algo que nos gustaría como que más, cada vez más personas se pudieran acercar porque creo que cualquier persona puede llegar a apoyar, no necesitas tener ninguna membresía, no necesitas tener como un conocimiento muy especializado, simplemente en realidad las compañeras que van a participar a la asamblea son colegas que tienen interés, que tienen pues disponibilidad de tiempo, que también es algo que impide muchas veces, nos gustaría que fuera mucho más democrático, pero a veces pues quienes tienen la posibilidad de sostener esos espacios pues tienen ciertos perfiles, ¿no? En términos de disponibilidad de tiempo, disponibilidad de moverse a las asambleas, ¿no? Efectivamente requiere mucho tiempo y esto es algo que generalmente se planifica por lo menos como un mes antes, por lo menos así ya. Creo que ahorita ya no nada más queda una asamblea, pero se empieza como desde enero ya a hacer una convocatoria y cuando preguntaban sobre la comunicación, bueno, la red Yo Voy 8 de marzo pues ya tiene 11 años, que digamos tiene una página de Facebook, después vino el Instagram, y a través de esa página me parece que de las redes sociales es como se comunica, digamos, hacia afuera, y bueno, por supuesto, con los grupos que ya más o menos se conocen y que han ido colaborando a través del tiempo, ¿no? Y cuando preguntan cómo nos comunicamos, pues generalmente es de manera presencial, es ir a poner el cuerpo, estar cada semana durante 2 horas discutiendo sobre qué mensaje se quiere dar, cómo se quiere, qué es lo que se quiere enfatizar, cuál es la ruta que es más conveniente, cómo aseguramos que sea incluyente, ¿no? Entonces, mucho es presencialmente y luego en trabajo por comisiones, que dependiendo de la comisión pues se van reuniendo o después de la asamblea o en otros momentos. Y bueno, para cuestiones como más operativas pues sí se utilizan a veces como otros canales de comunicación instantánea, pero básicamente mucho del trabajo es presencial, ¿no? De estar ahí escuchándonos, viendo qué es lo que queremos posicionar. Y sobre los contingentes también preguntaban, bueno, generalmente, y eso no necesariamente tiene que ser así, pero generalmente lo que ha sucedido en otras marchas es que por un posicionamiento político de la red Yo Voy 8 de marzo, generalmente las familias de personas que buscan desaparecidos, que exigen justicia por un caso de feminicidio, suelen encabezar la marcha, porque nos parece como fundamental que en este contexto pues tengan un papel, un espacio central también. Tenemos un contingente de infancias, mamás, tías, cuidadoras, que van con sus chamacos, chamacas, a veces en carriola, a veces caminando, ¿no?
También hay un contingente muy importante de chicas que tienen algún tipo de discapacidad, distintos tipos de discapacidad, no solamente motriz, sino de diferentes casos. Y después pues ya vienen como todos los, digamos, esos son como bloques más visibles, si quisiéramos ponerlo así. Luego ya vienen como todo los contingentes de colectivas feministas, y hasta el final pues también tenemos como un espacio donde pues pueden estar compañeros que se solidarizan con las luchas feministas en este contingente mixto, ¿no? Pues yo por ahí dejaría. Bueno, pues no sé, algo que pensaba ahora mientras te escuchaba también es que durante estos 11 años que tiene la Asamblea y la Red Yo Voy 8 de marzo, hay como un grupo de personas que sí ha estado desde el principio y que se mantiene, ¿no? Como hay personas que van y vienen, ¿no? Cada año, y ahorita veníamos platicando también que cada vez hay más morras jóvenes, ¿no? Entonces también llega mucha gente. Pero sí hay como un grupo de personas que creo que han sido quienes están ahí también como, y han armado una metodología, ¿no? Como que también ya es muy chido ver cómo llegan, ya se saben cuáles son las comisiones que se necesitan, ¿no? Hay personas que ya han desarrollado habilidades para cada una y que son buenas para eso, o que también a eso se dedican, ¿no? Ya también como de forma profesional. Y eso, ya también está armada, pues además una red de contactos de personas solidarias que prestan bocinas, toldos, ¿no? Dependiendo como las cosas que se necesiten. Y también, pues quería como añadir una anécdota justamente del 2020 con esto que decía Carmen, como de, bueno, son 30, 45 personas, pero son al final 60,000 en las calles, ¿no? Y recuerdo que en 2020, justamente la Comisión de Seguridad, que es la que se encarga también de estas situaciones en las que si un niño se pierde, que si hay algo, pues no sé, que eran como 10, o sea, eran 10 chicas, y también creo que fue un año en el que sí se esperaba mucha gente, pero creo que rebasó un poco lo que habíamos estado pensando, o sea, el número de personas que asistirían, y yo me acuerdo de las compas de seguridad corriendo de un lado para otro y gritando y cosas así. La comunicación por los celulares también es difícil en las... Perdón, en las marchas, ¿no? Casi no hay señal, etcétera. Y me acuerdo que ese año también había amenazas, bueno, como rumores de amenazas de gente de hombres que iban a lanzar ácido. Había como todas estas cosas en las redes sociales que, pues, eso, ¿no? Tenía como a la Comisión de Seguridad corriendo de un lado para otro. Todo salió bien, ¿no? Afortunadamente, que yo recuerde. Pero sí, pues al final son pocos comparado con la cantidad de gente que sale a marchar ese día. Ay, sobre esto que mencionas, como las amenazas que sucedían en 2020, ¿cómo desde la organización se procuran, por ejemplo, estos casos en los que se corren rumores o información que no saben si es certera? O sea, ¿cómo hacer llegar a las personas la información, digamos, adecuada, ¿no? O correcta en esos contextos? Digamos, desde la asamblea, la organización, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Quieres responder? Pues bueno, me acuerdo también que en ese año, no sé si recuerdas que se filtró como una convocatoria que no sabíamos muy bien quién la había lanzado para hacer intervenciones en el espacio público. Y entonces, desde la asamblea me acuerdo que hablamos de eso y se sospechaba que a lo mejor eso podía ser como de parte de la policía o como alguna provocación o simplemente un error, ¿no? Porque el convocar y decir, nos vamos a ver en tal punto para rayar, para romper, pues es como un poco ingenuo, o así no es una forma como muy estratégica de organizarte para hacer ese tipo de cosas porque van a llegar a reprimirte, ¿no? Entonces, me acuerdo que en esa ocasión sucedió eso y pues nos reunimos y también comunicamos un poco eso, ¿no? Como no, si es algo real que están convocando unas morras, no lo hagan así, ¿no? Cambien, o sea, no se comuniquen a través de un cartelito en redes que van a ir a rayar. Y la verdad es que no me acuerdo cómo se resolvió, tuvimos como alguna reunión, lanzamos comunicados, ¿no? Y bueno, pues no sé si tú te acuerdas cómo terminó esa situación. Pues no me acuerdo cómo terminó la situación, pero lo que sí podría decir tal vez al respecto es que, o sea, ya, como dice Mariana, hay como un aprendizaje acumulado que intentamos que se vaya compartiendo con más compañeras, ¿no? Entonces, como, pues tal cual, como qué se necesita para sostener una asamblea en términos de la facilitación, que se tomen las notas, que intentemos asegurar que
la palabra fluya, que la gente se sienta bienvenida, que entiendan de qué va cada una de las comisiones. Creo que eso es fundamental, pues, para que siga vivo ese movimiento, porque como dice bien Mariana, pues las compañeras tenemos momentos en donde podemos implicarnos más, momentos en donde nos replegamos, ¿no? Y creo que es muy importante que sea un espacio en donde pues haya nuevas personas que se vayan integrando y que vayan desarrollando este tipo de habilidades que son súper importantes para la vida. Y sobre qué hacer en esos casos, creo que algo también muy importante que tal vez es menos visible es que también en las asambleas es un espacio en donde se van tejiendo lazos de confianza y de referencia. Entonces tú ya sabes que si está circulando tal rumor y sabes que tienes una compañera que está como más o menos por el sector por donde se está diciendo que está pasando tal cosa, puedes buscar a esa compañera y decir, a ver, confírmame esta información, ¿no? Entonces, como no caer en el pánico colectivo y más bien verificar la información. Sabemos, o sea, hay compañeras que están intentando estar a lo largo de la marcha y estar informando si hay cualquier situación. Pues no crean que tenemos así que el gran equipo, o sea, con las cosas que hay, además es importante decirlo, es una asamblea autónoma, no depende de pues ninguna organización en particular, ningún partido, ninguna institución. Entonces pues hacemos con los recursos que tenemos, con las ganas y la pasión que tenemos por estos temas, pero sí, no es que tengamos casi como el gran equipo, un dron que esté ahí verificando cómo está toda la cosa. Ojalá, pero no es el caso. Y pues así, tal cual que con el celular a veces es un problema porque se bloquean las señales, sí, claro, ¿no? Pero bueno, creo que ya también hay un aprendizaje colectivo en quienes participan en la marcha para entender como ciertas señales, acercarte a una persona para solicitar ayuda en algún caso necesario, ¿no? Entonces, como que creo que también eso va reflejando como un aprendizaje acumulado. Sí, justo mi primera marcha fue la del 2020 y yo me acuerdo mucho de esos rumores. Y me acuerdo que salió mucha información en las redes sociovirtuales de lleva 2 litros de agua porque uno es para que la bebas y la otra es por cualquier cosa, ¿no? Y rescato mucho esta parte de si recibe esa información, esa es toda la información que tiene, ¿no? Se queda como, alguien nos está cuidando, como hay gente en la marcha, hay morras en la marcha que están acuerpando la marcha. Y pues no necesariamente, y para mí sí está siendo muy impresionante, por ejemplo, como ver los números de mujeres que organizan la marcha, ¿no? Que están detrás de la asamblea. Uno pensaría que para una marcha de 70,000 personas habría muchas más personas en la organización, ¿no? Y creo que eso es muy importante como de remarcar, ¿no? Que no podemos adjudicar esta responsabilidad simplemente a un grupo reducido de personas, porque pues la marcha al final del día no es lo único que es el movimiento feminista, ¿no? Entonces está muy interesante que en esta conversación salga a la luz, porque creo que sí es necesario que nosotras empecemos a reflexionar, pues, qué estamos haciendo, ¿no? Por la marcha y como quizá yo tenía un poco la impresión de que sí era una asamblea como más cerrada, o sea, yo no entendía muy bien cómo, pero si es un espacio en donde voluntariamente tú puedes participar, pues creo que eso, saberlo, pues ya sí pone un poco, ¿no? de responsabilidad sobre nosotras, de como, bueno, ¿por qué estoy esperando a que ellas convoquen? Yo también podría ser parte como de la convocatoria. Claro. Sí, que justo pues en los últimos años esa ha sido como la insistencia, ¿no? Decir, a ver, la marcha es de todas y todo el mundo queremos marchar ese día y marchar de forma cuidada, segura, ¿no? Entonces, la idea en la seguridad también nos implicamos todo el mundo, o sea, no podemos esperar a que un grupo pues haga por nosotras, ¿no? Claro. Entonces esa invitación de autoorganizarnos, organizarnos en contingentes, que nombremos tal vez a algunas personas que puedan ser como voceras de contacto con otras digamos, con la organización en general, creo que eso nos ayuda muchísimo. Uh-huh. Y además permite que se sostenga de mejor manera la marcha, porque
¿Qué pasa si de repente todo mundo que ha estado participando en las asambleas, por la razón que sea, decide ya no hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que en la medida en la que nos vamos apropiando de esos procesos, podemos colaborar a mantener una marcha y un movimiento vivo, ¿no? Claro. Sí. En los medios de comunicación, generalmente cuando sucede la marcha del 8M, que es como la más mediática, digamos, de movilizaciones feministas, generalmente, claro que es súper masiva y de pronto se pueden salir de control o hay un montón de cobertura de diversos estilos, lo puedo decir, o discursos, no sé. Uh-huh. Pero creo que también como desde la dimensión comunicativa, bueno, esta es una pregunta más dirigida a ti también, puedes responder, pero como en este intento de hacer un contrarrelato o también hablar nosotras mismas sobre nosotras en la marcha, tú como periodista, escritora, académica, ¿cómo es tu experiencia como tratando de hacer cobertura? No necesariamente hablo de la marcha, uh-huh, pero sí como de noticias que tengan que ver con cuestiones de género, noticias, historias, lo que sea, con perspectiva de género, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia? Como también incluso como cómo se encuentran las historias, cómo te comunicas, cómo es la relación con las personas, cómo es también tu proceso de reflexionar, que me imagino no solo es como saber y escribir y ya, ¿no? Como, sino hay un proceso también en la perspectiva de género, como saber bien qué es lo que quieres decir, ¿no? Y como cuidar bien el discurso, etcétera. Bueno, esa es la pregunta. Ok, gracias. Pues sí, primero creo que te voy a responder como del lado desde lo que se busca comunicar desde la organización, o sea, desde la asamblea, desde las personas que están, y también lo pienso mucho desde todas las morras que caen a la marcha y que traen sus consignas y que traen sus carteles, esas también son como, uh-huh, pues ahí está la comunicación de por qué estamos en las calles, ¿no? Y cuál es el mensaje que queremos mandar. Y sí, claro, desde la asamblea se discute mucho eso, ¿no? Como cuál es el mensaje que queremos mandar, cada año se piensa. Y está muy chido porque hay muchas morras comunicólogas, morras que escriben, ¿no? Como mucha gente que piensa esos mensajes para que un poco englobe también la diversidad de mujeres que caen a la asamblea y que caen a las marchas, y también pues como la lista de consignas y de luchas que hay, ¿no? Entonces, eso por un lado creo que ha educado un poco a los medios en los años en los que se han vuelto más masivas las marchas y bueno, como todo recorrido de los movimientos feministas aquí en Guadalajara, a eso, ¿no? Como entender que estamos en las calles exigiendo cosas, ¿no? Que estamos en las calles mandando mensajes, educando también a la población, también tiene como un sentido, uh-huh, pedagógico, ¿no? Sí. Y creo que sí también en los medios hemos ido aprendiendo eso gracias a las feministas, a que pues yo sí puedo reconocer como, incluso en medios tradicionales, un avance en hablar de vandalismo, hablar de, así hay, ya luego en los últimos años hay los medios como muy tradicionales haciendo notas sobre iconoclasia, ¿no? Y usando estos otros términos, y como consultando con investigadoras o con personas que les expliquen, ¿no? A las personas, ¿por qué se dan así las marchas, ¿no? Y sobre todo la marcha del 8, que pues es una marcha muy masiva en la que hay un montón de intervención en el espacio público, en la que hay mucha rabia. Entonces, uh-huh, pues creo que sí ha sido como un trabajo que las feministas y las mujeres que luchan han educado a los medios. Obviamente sigue habiendo un montón de estos discursos de sí, pero no son las formas, etcétera, etcétera, de coberturas pues que buscan también el recuento de daños y que no retoman las consignas que hubieron, ¿no? Que luego es como el título, saldo blanco. Sí, ¿no? Y entonces como, bueno, pero ¿de qué se trataba la marcha, no? Uh-huh. O sea, como, y entonces, y pues eso creo que como periodista también he buscado, pues eso, aprender como a ver cuáles son como las exigencias, las necesidades que están las mujeres poniendo ahí en las calles, y también cuando no es en un contexto de marcha, de cobertura de marcha, sino que es trabajar como con temas pues atravesados como por el género, pues sí, creo que ha sido como
una labor de reeducarme, ¿no? Y como yo me imagino que ahora, y creo que es algo que a todos los periodistas nos toca como responsabilidad un poco, y a las personas que hacemos comunicación, porque todo el mundo fuimos educados y educades en un mundo patriarcal, capitalista, ¿no? Colonial. Entonces es evidente y es inevitable que reproduzcamos muchos de estos discursos. Entonces también pues es una responsabilidad importante si tenemos un micrófono frente a nosotros, si tenemos la posibilidad de escribir cosas que las personas van a leer, pues es una responsabilidad grande desaprender muchas de las cosas con las que fuimos educadas y aprender otras y escuchar sobre todo, ¿no? Porque también creo que como periodistas tenemos como el privilegio de aprender de las personas a las que nos acercamos, en este caso feministas y mujeres organizadas, pero también de ambientalistas, también de personas que viven, las que luchan y también las que viven como y son víctimas de las violencias del mundo. Entonces, pues creo que eso para mí ha sido también una cosa muy chida, ¿no? Como aprender de quienes escucho. Escuchar mucho, ¿no? Sí. Eso, y ser muy crítica con una misma al momento de escribir, de dar un mensaje. Sí, total. Es un lindo proceso. Y, por ejemplo, desde la asamblea, bueno, voy a hacer una pequeña nota. Creo que por ejemplo, lo que la asamblea opine o lo que sea, o lo que tú nos puedas contar que se platica, por ejemplo, o cuál es su perspectiva a lo que voy a decir ahorita, puede ser como, justo son 60 mujeres aproximadamente, a lo mejor hay más organizaciones, colectivos que puedan pensar diferente, pero hablando de lo que a lo mejor se ha platicado en la asamblea, ¿qué es lo que ustedes esperan como de los medios de comunicación, ¿no? En su cobertura, o cuando invitan o convocan periodistas o fotógrafas a que vayan a hacer cobertura, ¿qué es lo que les gustaría? La pregunta muy en general es como, ¿cómo a nosotros nos gustaría ser representadas, no? Pero ¿cómo se cuida desde los aspectos organizativos, por así decirlo? Bueno, voy a hacer primero una pequeña aclaración. Es que no vengo acá como a nombre de la asamblea, porque eso también representa como otro proceso en donde hay que hacer una consulta, hay que hacer como, digamos, hay procesos como de cómo se toman las decisiones. Entonces acá vengo un poco también como alguien que le interesa mucho entender cómo funciona el movimiento feminista y por supuesto he participado a lo largo de los años, pero que también, digamos, también tengo esta otra cachucha de y pues intentar hacer memoria sobre lo que está sucediendo acá, que me parece muy, muy importante. Y dicho eso, creo que algo que también ha sido de alguna manera que ha generado rupturas, ¿no? O no sé si rupturas, pero que ha irrumpido un poco en la forma en la que se hacen las cosas, es cuando las compañeras empezaron a decir, oigan, medios, pues manden a las reporteras, claro, manden a las fotógrafas, y de repente es como, bueno, ¿y dónde están? ¿Por qué no tenemos compañeros? Es como, es muy fácil. Queremos que vengan a cubrir la marcha, por favor, ayúdennos a cubrir la marcha, y sería increíble, por favor, mándennos a las compañeras que hacen este trabajo en sus espacios. Y de repente la conversación gira en torno a, pues, ¿a quién mandamos? Porque no están ahí, ¿no? ¿Dónde están las fotógrafas? ¿Dónde están las reporteras? ¿No? Entonces creo que también, no solamente en lo que se reproduce el sexismo, en lo que se escribe en los medios, sino también en justo quiénes componen y cómo se estructura, digamos, materialmente quienes están en esos espacios, y que por supuesto eso se ha ido modificando. Tenemos compañeras periodistas que han hecho un trabajo fundamental en esto, y que, como decía Mariana, no es solamente el día de la marcha, y que, o sea, ojalá, digo, sí, yo creo que ayuda un montón, y creo que es una de las funciones de los medios de comunicación, pues tal cual, ¿no? Informar sobre lo que está sucediendo en el acontecer social, por qué se dan ciertos fenómenos, qué implica para nuestras vidas, tener una sociedad informada para que podamos también exigir nuestros derechos, ¿no? Pero como bien dicen, no es solamente el día 8 de marzo, sino en todas nuestras coberturas, ¿no? ¿Cómo podemos asegurar que en la forma en la que reporteamos estamos siendo justos con las narrativas, que no sean excluyentes, que muestren una diversidad, que no reproduzcan roles y estereotipos de género, que reconozcan y no invisibilicen el aporte de
las compañeras que están en diferentes luchas, haciendo diferentes aportes, y que creo que pues eso también de alguna manera como es un espejo para ver nuestros propios espacios, ¿no? Ok, ya a manera un poco de conclusión. Yo rescato mucho esta idea de como la necesidad de tener una sociedad informada, ¿no? Pero también trayendo la atención a cómo los medios siguen siendo estos entes que tienen el poder de alguna manera de como moldear el imaginario, ¿no? De la sociedad. Es decir, ellos cuentan estas narrativas que luego la gente pues internaliza, y esa es la manera en la que entiende el mundo y la manera en la que se comporta en el mundo. Y yo también reconozco que sí creo que ha habido un avance importante. Sin embargo, creo que sí es muy claro que sigue habiendo como problematización, ¿no? O sea, creo que no podemos quitar el pie de buscar que se dignifiquen estas luchas en los medios, que la forma en la que se escribe pues siga siendo en beneficio de la lucha feminista, y que la información sea todavía más clara, y como que cuando se cubran estos eventos, no nada más la marcha en general, cuando se hable de temas de género, pues que sí se cuestionen los estereotipos, ¿no? Y las narrativas hegemónicas que usualmente vemos en los medios, para no nada más hacer como una descripción de las situaciones, sino más bien pues ya entrar un poco con una crítica y chance una prescripción para que haya una acción posterior, ¿no? A esta cobertura. Y pues nos vamos con reflexiones súper interesantes. Les agradecemos un montón que nos acompañaran el día de hoy. No sé si quieran compartir algo más. No, pues muchas gracias por invitarnos, y qué chido también como tener estas reflexiones de qué impactos tiene estas fechas y estos procesos en, como dices, ¿no? En el imaginario colectivo, y tanto en la calle como lo que luego se traduce a las redes digitales, a los medios. Entonces, qué chido que estén haciendo este análisis. Gracias. Y pues yo diría también que pues estamos también en un momento en donde hay mucha autocomunicación, ¿no? Entonces, como pues claro, los medios tradicionales tienen un papel y una responsabilidad muy importante, pero también saber que la posibilidad que tenemos ahora, eso no pasaba desde hace tantos años, pues no. Pero la posibilidad de ser testiga de lo que está sucediendo, de compartir información, de replicar información. Ahí les pedimos, si entran a las redes de Yo Voy 8 de marzo, repliquen la información para que llegue a más personas, para que entiendan como un poco por qué se está organizando esto, si tienen dudas que se acerquen, ¿no? O sea, como también asumirnos que somos también constructoras de la comunicación en la sociedad, y que creo que también en ese sentido medios independientes y periodismo ciudadano pues ha marcado una línea muy interesante, pues que obliga a que medios tradicionales pues hagan mejor su trabajo, ¿no? Claro, desde esta preocupación y cercanía y con este interés de que pues finalmente podamos vivir en una sociedad en donde no nos esté atropellando el sexismo de la manera en la que nos ha estado atropellando, ¿no? Claro. Ay, y yo, no sé. Tengo mucho en mi mente. Creo que estoy bueno, sí, eso es pero todo. Muchísimas gracias, me gustó. Síganos en nuestras redes sociales y gracias. Muchas gracias. Gracias.